Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. ¿Estás en el último semestre y Google ya no te salva? Marce, la tesis me está respirando en la nuca. Respira. En la UNL tienes más de 27.000 libros físicos, más de 1.000 ebooks, 60.000 audiolibros, más de 34.000 trabajos académicos en el repositorio, bases de datos científicas reales. ¿Se está jugando conmigo, verdad? ¿Se está jugando conmigo? No más Wikipedia. Más de 28.000 estudiantes ya lo usaron en 2025. La pregunta es, ¿vas a improvisar o vas a investigar bien? Visita nuestras bibliotecas. En la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Tu desarrollo de tesis merece el nivel experto. Sistema Bibliotecario UNL, un sistema que organiza, respalda y garantiza el conocimiento. Gracias por esperarnos. Estamos de vuelta. UNL Noticias. Por la señal de UNL Radio. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. La entrevista. Muy bien, ya estamos de regreso nuevamente para poder conversar con ustedes y alguien más, otro de nuestros invitados, con quien vamos a hacer más bien una conversación acerca, más bien de análisis, más que de otro rigor académico. Y es que, como está, primero voy a presentarlo, nos está acompañando el ingeniero Francisco Aleaga, él es el director de la carrera de electricidad de la Universidad Nacional de Loja, a quien queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar con nosotros primero. Muy buenos días, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Bien, hace poco el presidente Donald Trump estuvo de visita por China. Y eso como que nos abrió los ojos sobre algunas situaciones que se están viviendo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el tema energético, el tema de Irán y el estrecho de Hormuz y el petróleo que está saliendo o no hacia China, que se sienten perjudicados de alguna manera. Pero ya cuando se empezó a hablar de la reunión de estos dos países, mucho se habló acerca de los convenios que se quiere realizar entre ellos por el hecho de que China maneja el monopolio de las tierras raras, tan necesarias para los sistemas informáticos que tenemos el día de hoy. Y se empezó a hablar sobre los vehículos eléctricos y sobre cómo conquistarían el mundo, cómo China conquistaría el mundo con vehículos eléctricos. Y enseguida pensé en Ecuador y dije, y bueno, nosotros estamos listos para incrementar nuestra planta vehicular con vehículos eléctricos. Y digo, bueno, tuvimos un corte de energía la semana anterior que hasta el día de hoy no entiendo por qué se dio. No sé si fue por mantenimiento, no sé si fue por racionamiento, por lo que estaba pasando en Coca-Cola, Sinclair y demás. Y eso nos hace pensar, como país, ¿estamos listos para dar el salto tecnológico hacia energías más renovables? Bueno, muchas gracias. Bueno, el asunto de la parte de energía a nivel del mundo es un problema, y no se diga a nivel de país. Actualmente el sistema ecuatoriano se podría decir que está en emergencia en la parte energética, igual que otros sectores. Contestando su pregunta, si podría absorber el sistema eléctrico, porque siempre hay que hablar del sistema eléctrico de potencia, el sistema eléctrico que es el que está conformado por generación, la parte de transmisión y los consumidores, si estaría preparado para cargar esos vehículos eléctricos, yo le diría que no. Ya. No, o sea, en primera, ese tipo de, el sistema eléctrico ecuatoriano, cuando se concibió y con las inversiones que se han dado en los últimos 10 años, no se ha visto involucrada en la planificación la incorporación de los vehículos eléctricos que con lo que usted ha dicho, especialmente con la crisis de petróleo que estamos teniendo a nivel mundial, la salida sería, ¿no es cierto?, el uso de la energía eléctrica para eso. Uh-huh. Y obviamente eso pone como en aprietos no solo al Ecuador, sino a todos los sistemas eléctricos a nivel del mundo, de cómo se viene ese ingreso de esa carga eléctrica que no estaba contemplada
y que obviamente es una salida alternativa hacia reemplazar el uso del petróleo, que se llama la transición energética. Hay otras variantes como el uso de hidrógeno, pero que todavía están en investigación. Que lleva décadas en investigación y no ha progresado mucho tampoco. Sí, aún no ha dado esa confianza, como el uso de baterías para involucrarse en el transporte a través de energía sostenible, como es la parte eléctrica. Sin embargo, hablando de Ecuador, yo diría que si ingresamos con esa fuerza que necesita para reemplazar el petróleo, obviamente no está preparado el sistema eléctrico ni siquiera para la demanda actual. Con eso yo le digo todo. O sea, peor pensar en una masificación. Hay que empezar desde la parte del sistema eléctrico para luego tener esa reserva para el ingreso de los vehículos eléctricos, porque no es una carga suntuaria, es una carga bastante importante. Cargar un vehículo eléctrico, si lo quiero hacer rápido o lento, igual necesito energía, y más si necesito que sea rápido. Si necesito cargar en media hora, se necesita tener electrolineras, que sería el equivalente a una gasolinera, para poder cubrir esa demanda. En la carrera estamos haciendo algunas investigaciones con respecto a ello. A nivel de Loja hemos estado investigando si es que se viene esa oleada de vehículos eléctricos. Hemos identificado algunos puntos donde estarían posiblemente ubicados estas electrolineras, y estamos haciendo análisis si es que realmente aguantarían el sistema eléctrico de distribución. Eso es un problema. No hay mucha capacidad, que digamos, pero no solo veamos a nivel local, sino a nivel de país. A nivel de país ya estamos en una situación muy vulnerable, o sea, no hay seguridad energética ni siquiera para la demanda actual. Claro. Entonces, debemos partir desde ahí, desde que debe haber una planificación y una ejecución. Ya llevamos algunos años. Por ejemplo, yo estaba viendo datos de que en los últimos años ha subido el 40% de la demanda, y de ello tenemos dicho por los organismos gubernamentales como Arconel y SENACE, tenemos una brecha de 893.7 megavatios que no se han cumplido. Y tenemos retrasos de proyectos del Plan Maestro de Electricidad en el alrededor de 1.381 megavatios, que tenemos que ejecutarlo en este año. Estamos hablando de que 2.100 megavatios sería el déficit sumado que tenemos ahora. Es decir, actualmente tenemos un déficit de casi 900 megavatios. Ya, bueno, solo para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, ¿cuánto genera Coca-Cola Sinclair? 1.500 megavatios. Entonces, pero 1.500 cuando tiene todo el recurso hidráulico. En promedio sería normalmente. Ese tiene un factor de planta, debe estar alrededor del 70%, es decir, el 70% de ellos. O sea, para poder cubrir este déficit que tenemos, necesitamos construir otra Coca-Cola Sinclair bajo. Es que ese tipo de análisis hay que hacerlo de manera responsable, porque si yo pongo otra hidráulica, es posible que al mismo tiempo tenemos el mismo problema. Yo creo que más bien hay que pensar qué variantes, o sea, no solo pensar en hidráulica, no solo pensar en térmica, sino también pensar en otras alternativas. Por ejemplo, tenemos apenas el 0.11% solar y el 0.6% de eólico, y tenemos una potencia a nivel de Ecuador envidiable, especialmente en Loja tenemos mucha potencialidad en proyectos solares y eólicos. Claro que no es la solución completa, porque ahora mismo hay que hablar de dos cosas diferentes. A veces hablamos de potencia y a veces hablamos de energía. Entonces, muchas veces creemos que poniendo más potencia solucionamos el problema. Y el problema hay que verlo de dos puntos de vista, energía y potencia. O sea, para ponerle un ejemplo, al día el país consume cerca de 104 gigavatios hora de energía. Pero en la punta, o sea, por ejemplo, de 7 a 8 de la noche, necesitamos de una potencia ahora se marcó un nuevo récord el 20 de mayo, de 5.448 megavatios. O sea, tiene que haber unidades disponibles de 5.048 megavatios para cubrir esa cresta o esa punta de las 7 de la noche, 7 a 8 de la noche. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo estamos sobreviviendo? Bueno, ahí es un asunto un poco complicado. Nosotros hemos venido trabajando, porque, bueno, estaba viendo la entrevista anterior, de que la universidad tiene que estar a la par con la sociedad, ¿no es cierto?, ayudando a solucionar esos problemas. Y bueno, nosotros hace un mes atrás, estamos haciendo un poco de investigación, utilizando un poco de herramientas de inteligencia artificial, y mostramos a SENACE lo que hemos hecho para predecir esa cresta. Y justamente les pareció interesante los resultados que nosotros hemos arrojado, y estamos trabajando. Ahora mismo me escribió gente del SENACE, me dice, mire las predicciones. Bueno, nosotros estamos viendo ya que hay crestas de 5.500 megavatios, pero que no se están cubriendo.
Casi todos los días están viniendo predicciones de entre 5.300 a 5.500. Mi pregunta es, si máximo se llega a los 5.400, quiere decir que no hay generación de potencia para cubrir esa Pero por eso digo, situación. ¿qué ocurre en esos casos? Desconexión. ¿Se apaga en algún Claro, lugar? alguien tiene que sufrir un apagón programado, que se llama. Ese sí es un apagón programado, porque no hay generación para suplir esa demanda que se tiene, especialmente en la cresta. Entonces, para eso tenemos que tener generación firme. El gobierno tiene que hacer inversiones en generación térmica principalmente, para cubrir ese pico de demanda. Quizás la térmica es la que, digamos, puede darnos un mayor volumen de... Seguridad solo para la parte pico. Ay, O sea, por eso hay que hablar de energía y potencia. ujú. La generación térmica, como es cara, incluso el combustible está más escaso, y sería solo utilizarlo En cuando emergencia. en la parte punta, o sea, a las 7, de 7 hasta 10 de la noche, utilizarla. Pero a lo largo del día, para generar la energía que necesita el país, que son alrededor de 105 gigavatios hora al día, entonces ahí se puede diversificar con otras fuentes de energía: hidráulica, eólica, solar, biomasa, geotérmica, que hay muchos proyectos que están en camino, pero que lamentablemente las leyes que han sacado y los aparatos burocráticos han retrasado mucho, especialmente las inversiones privadas. Entonces hay dos cosas que hay que enfocarse. En potencia, hay que garantizar esa potencia al pico con energía térmica, que obviamente sea de forma privada o sea por el gobierno, tiene que garantizar, y ahí es donde estamos teniendo problemas. ¿Por qué hubo los apagones? Pues justamente salió Coca-Cola Sinclair, que absorbe más o menos el 30% de la demanda global. Entonces, había que apagar el 30% pues, de generación de demanda en el país. Por eso es que, Y esa semana los sacrificados fuimos nosotros, por así decirlo. así es. A alguien hay que desconectarle. Claro, Entonces, claro. ahora usted me ha dejado abierta me ha dejado plantear una idea que no tenía antes. Cuando no logramos suplir, alguien tiene que pagar las consecuencias, y esta semana nos tocó a nosotros. Saludos al doctor Julio Eduardo Romero, saludos cordiales, ONL Sostenible, dice el doctor, está conectado mirándonos ahora mismo. Saludos para el decano de la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables. Bien, bueno, entonces, proyectos existen. Propuestas existen. Yo escuchaba también al ingeniero Maldonado algunas veces, que estaba por acá hablando sobre temas similares, sobre la potencialidad que tiene Loja como para generar proyectos solares, por ejemplo, Zapotillo, por la radiación ultravioleta que llega para ese lugar. No sé cómo va Eólico 3, si ya está funcionando, si va a funcionar, Bionaco 3 creo que se llama, si ya está funcionando, no está funcionando, porque al final del día uno habla mucho de estas energías, pero ya en el volumen uno dice: el parque eólico que tenemos nosotros, la gente mal pensaba que, bueno, nosotros tenemos un parque eólico, ¿por qué nos cortan la luz si nosotros tenemos la producción? Cuando se desconoce que de pronto esto va al Sistema Nacional Interconectado y demás. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como le digo, las energías variables, porque hay que diferenciar entre energía firme y energía variable, que normalmente la renovable, que depende del clima. Entonces, si queremos cubrir la energía que necesita el país, no la potencia pico, sino la energía, pues entonces ahí obviamente hay muchos proyectos que están bajo el tapete. Entre ellos está Billonaco 2, ¿sí? Billonaco 3, Billonaco 2 son alrededor de 80 megawatts, Billonaco 3 son 110 megawatts. Billonaco 3 fue concesionado a la empresa Cobra, ya están en fase de construcción la parte civil, ¿no? Están con un cronograma de trabajo para este año y el próximo para implementar cerca de 20 generadores, marca Nordex. Entonces, ese proyecto está encaminado. El Billonaco 2 es el que está todavía enfrascado, no ha surgido.
Y eso es en la parte eólica, pero hay muchas potencialidades en la parte eólica, al menos en la parte sur del Ecuador, en Loja, tiene alrededor de 1000 megavatios de potencialidad, y también en la parte solar, estamos hablando de que la mayor radiación que en promedio tiene el país está ubicado en la provincia de Loja, especialmente en Zapotillo, Macará, Paltas, donde tenemos dos proyectos ya encaminados. Por ejemplo, en Catamayo tenemos Matala, son 100 megavatios. En Zapotillo tenemos La Ceiba 1 y 2, 100 megavatios solares. Y en Zapotillo tenemos un proyecto que se llama La Ceiba, son 200 megavatios, en total serían 300 que están concesionados a la multinacional Cox. Pero eso, Echando números crudos, medio malos también por ahí, mal sumados, perdón, más o menos unos 500 megavatios aportaría Loja al sistema. sí, nacional de máximo hasta el conectados. 2027, 28 deberían estar funcionando estos proyectos. Wow. Sí, o sea, se viene un proyectos interesantes, sin contar los proyectos de máximo 10 megavatios, que en total son 4, que se ingresan no a la red de transmisión, sino a la red de distribución de la empresa eléctrica regional del sur. que son Es cuatro. decir, nos benefician directamente, digamos. Al final es lo mismo, porque una vez que ingresa al sistema nacional interconectado, o sea, ahí es como que está ingresado al sistema, o sea, la energía se distribuye a lo largo del país. No es directamente o sea, la provincia de Loja, sino con esos proyectos se estaría exportando fuera de la provincia de Loja. Es más, ahora mismo nosotros producimos con Delcy Canizawa, que obviamente no es de la provincia de Loja, pero pertenece al área de concesión de la empresa eléctrica. Estamos exportando hacia el país excedentes de energía. Y más aún con los proyectos que les estoy comentando. ¿Y estos pequeños de qué tipo de generación son? Los pequeños son de solares, la mayoría, son de 10 megavatios, pero son particulares. Pero también esos proyectos, fíjese que ya tienen el aval soberano, ya tienen la permiso de conexión y están enfrascados en el ministerio. O sea, y ahora con esta transición de autoridades, posiblemente hasta que se empapen del asunto se va a venir retrasando. Entonces, y estamos en un déficit de energía. Entonces, tenemos mucha potencialidad, sí, y eso o sea, ya hay muchos estudios. Yo cada vez con mis estudiantes, como les doy me gusta esta parte, les doy la parte de generación distribuida renovable, hemos identificado muchos sectores a nivel no solo de la provincia de Loja, sino del país, que podrían suplir energía renovable para el país. Pero lamentablemente la parte burocrática, las leyes, y otra cosa es que el inversionista privado no se arriesga a invertir en un estado en donde no le garantice que le va a pagar la energía. Entonces ahí vienen esos problemas que estamos atravesando actualmente. Bien, Eduardo Rengel dice, saludos a Francisco, el mejor proyectista en proyectos renovables. Carlos Magno Chamba dice, saludos amigos, éxitos, ya lo leímos al doctor Julio Romero, la gente está pendiente de lo que estamos haciendo, así que sí, yo no sabía estos pequeños proyectos de generación, que son pequeños al final, pero aportan. Mire que hay tres reglamentos. No sé si se acuerdan la ley antiapagones, algo así que le llamaban 1, 2. Y luego vinieron otras más. Bueno, hay tres normativas. Una normativa que es para autoconsumo. ¿Esto qué quiere decir? Que usted como persona particular, con esa normativa, usted puede implementar un sistema de cualquiera, pero obviamente solar es lo más popular, para cubrir su necesidad energética anual. Quizás es lo que hace en las mineras, tal vez. No lo están haciendo, fíjese, que deberían hacerlo. Ajá. Ahora últimamente están moviéndose porque obviamente el Estado los puso contra la pared diciéndole que tienen un plazo para que cubran la energía que están consumiendo. Ya. Pero
Esta sirve para proyectos de hasta 2 megavatios, pero más son enfocados a la parte residencial, comercial y pequeña industria. Usted puede generar su propia energía, inyectarla a la red y por la noche, obviamente la red sería como una batería, le devuelvan y de esa forma usted produzca su energía mientras tenga el recurso, ¿no es cierto?, solar. Ahora, esa es una normativa para autoconsumo. La otra es para proyectos desde 1 megavatio hasta 10 megavatios para empresas particulares que quieran generar energía para venderle al Estado. Esa es otra normativa. ¿Qué es lo que hacen las térmicas, las barcazas, por ejemplo, que suelen pararse en la costa ecuatoriana y llegan a venderle? A la final, esos proyectos podrían entrar, pero esos proyectos son más bien de alquiler que el gobierno alquila. En esta otra normativa, usted, por ejemplo, una empresa, podría decir, vamos a asociarnos y vamos a invertir, digamos, en un proyecto en Zapotillo de 10 megavatios solar, y esa normativa me da la facilidad de que me puede inyectar a la red de distribución de la empresa eléctrica de 69 kilovoltios para ingresar esos excedentes, esa generación, y que me pague por un precio ronda el 8.3 centavos de dólar por kilovatio. Esa es otra normativa. Pero salió recién una normativa en 2025 que le da facultad a empresas generadoras desde 10 hasta 100 megavatios, o sea, de potencia. Puede ser solar, renovables, pero la limitante es que si es que es eólico o solar, tiene que tener baterías el 10% de potencia y 4 horas de autonomía. Esa es otra normativa. De esos proyectos no se ha visto ninguno, realmente. O sea, tenemos, fíjese, 3 normativas. La que más se ha hecho el autoconsumo, porque muchas empresas como ILE, empresas de aceros han estado aprovechando sus cubiertas para implementar proyectos solares para cubrir con el 80 o hasta el 100% de su energía, Ojo, en la noche si les hace falta ellos no tienen, o sea, por eso se usa la red para hacer el neteo. Pero fíjese, de esas 3 normativas, mucha gente no la conoce. Nosotros lo damos en la carrera de electricidad, pero mucha gente no la conoce y realmente en Loja no se está aprovechando ese recurso. Por ejemplo, una empresa de Quito, una empresa de Machala, podría decir, yo voy a invertir en Zapotillo, comprar un terreno y voy a generar desde ahí la energía que consuma allá. ¿Se permite? Se puede hacer. Se llama generación remota. Pero lo están haciendo, no lo están haciendo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en la parte renovable, hablando de energías renovables. Y que realmente se han visto retrasados por desconocimiento, otra porque las leyes son muy engorrosas, los trámites son muy largos, y otra porque realmente no ha habido la decisión quizás política de agilizar los trámites, y tampoco ha dado mucha confianza al gobierno para que los inversionistas den la decisión para invertir en proyectos que pueden estar. Doctor, ingeniero, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, ya me cuenta, son las 9:08. Gracias por la visita, como siempre. Igual, muchas gracias por invitarme a estos temas muy interesantes. Sí, se me fue el tiempo. En medio de que nos dimos cuenta, llevamos 25 minutos de entrevista. Gracias. Muchas gracias también. Ya vamos a conversar en el futuro.